El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Santa Misa, queridos hermanos, el sacerdote, antes de dar la comunión, nos dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es la misma expresión de San Juan el Bautista cuando señaló a Jesús y le dijo a Juan y Andrés: este es el Cordero de Dios. Y Juan y Andrés siguieron a Jesús. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios dio la orden a Moisés de que celebrara un rito especial que consiste en reunirse en familia para comer el cordero. Hay que sacrificar el cordero, hay que derramar su sangre. Y este signo es el anuncio de la pasión del Señor. Sabemos que Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo. Y antes de morir, cuando celebró la última cena, le dijo a los apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la Santa Misa siempre nosotros hacemos presente, actualizamos esa realidad. Y es porque nosotros tenemos necesidad de pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados y murió para redimirnos, para salvarnos. Esta es una realidad que nosotros no podemos olvidar. Hay gente que está diciendo ahora que nada es pecado y que si uno ha cometido faltas, si se ha hecho cosas malas, dignas de cárcel o lo que sea, que uno simplemente basta con que haga un rato de meditación, de contemplación, y se perdone a sí mismo y no se eche la culpa de nada. De eso se está hablando mucho últimamente. No queremos reconocer nuestros pecados. Pues bien, nosotros sí, los creyentes, los cristianos, acudimos a nuestro Señor Jesucristo y nos reconocemos pecadores y sabemos que tenemos necesidad del perdón de Dios. Y como el Señor nos perdona los pecados a través del sacramento de la penitencia, con mucha humildad le decimos al sacerdote cuáles son nuestras faltas, y cuando el sacerdote levanta la mano y nos absuelve, nos está facilitando o nos está permitiendo que el Señor mismo, que Dios mismo, sea quien purifique nuestro corazón y nos limpie de nuestras faltas. Esta fe en Jesucristo, que dio la vida por nosotros, que derramó su sangre y que se hace presente a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, es esencial para nuestra santificación, para nuestra purificación. También nos dice el Señor que nosotros tenemos que perdonar. Misericordia quiero y no sacrificios. En vez de estar criticando, condenando a los demás, tratando mal a la gente, el Señor nos pide que seamos también generosos.
Jesús le disculpó a los apóstoles que un día tenían hambre y cogieron unas espigas siendo el día del sábado. Cuando los fariseos rechazaban esta actitud, Jesús los defendió, porque Jesús es misericordioso, porque el Señor es compasivo, es bondadoso, quiere el bien de todos, y Él espera que también nosotros seamos amables, formales, atentos con las personas que nos rodean. Para los enfermos que me escuchan, recuerden siempre que el ofrecimiento de las oraciones, de las tribulaciones, de los sufrimientos, es una gracia, una obra de caridad maravillosa que pueden hacer todos los días, a toda hora, porque así se asocian a la pasión de Jesús y cargan con Él con los pecados de toda la humanidad. El enfermo que sufre y que ofrece sus sufrimientos y que ama y que se asocia a la pasión del Señor, descubre y encuentra en este ofrecimiento como la razón de su existencia y de su enfermedad en el plan de Dios, porque nuestro Señor hace que el mal que experimentamos se convierta en bien, en ese sentido de que nos ayuda y nos enseña a amar, a dar la vida, a interesarnos por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores. En este día celebramos la fiesta de San Buenaventura, un sacerdote franciscano que dedicó toda su existencia a servirle a la humanidad mediante el ejercicio del ministerio sacerdotal. Hoy lo invocamos con fervor para pedir su intercesión. Oremos.